Buenos días, jóvenes. Al habla el profesor Víctor Esteller. En el presente material, vamos a ver la parte práctica de la programación orientada a objetos. Como punto de partida, pues los conocimientos de programación estructurada que ya tenemos. Bien. Aspectos clave de la programación estructurada, definición de arreglos, manejo de archivos, definición de variables, tipos de datos, así como también la programación funcional a la hora de definir funciones y procedimientos y estructurar un programa por módulos. Entonces bien, como dijimos, en la programación orientada a objetos vamos a tratar aquellos aspectos clave necesarios para el diseño de una aplicación de software básica, bien, que nos permita acceder a bases de datos. Entonces como tal, la programación orientada a objetos nos va a permitir reutilizar código, agilizar el desarrollo de software, el código es más parecido al mundo real y facilita el trabajo en equipo. Reutilizar código, porque vamos a tener un desarrollo modular. El desarrollo va a ser ágil porque se puede repartir el trabajo en equipos de desarrollo. El código es más parecido al mundo real porque hay que hacer abstracción de las situaciones que se esté resolviendo para así plantear las soluciones en un lenguaje común. Y facilita el trabajo en equipo por la modularización, la organización de los datos que ella tiene como concepto, pues, base. En este caso, vamos a definir un ejemplo, ¿okay? Referente a empleados, a manejo de empleados. Entonces, para ello vamos a partir de un arreglo multidimensional de empleados con la función de agregar uno nuevo. Para ello vamos a tener en una matriz, ¿okay?, almacenados los nombres, apellidos, correos, teléfono y sueldo de cada uno de los empleados, y en cada fila el registro de cada empleado. Adicionalmente a los empleados podemos tener también un arreglo de clientes con la función agregar cliente en la tabla que estemos manejando. Entonces fíjense que por los empleados tenemos en las columnas nombres, apellidos, correos, teléfono y sueldo. En cambio, para los clientes tenemos nombre, apellido, correo, teléfonos, y pudiera agregarse un otro que sea el tipo de cliente. Entonces aquí tenemos el esquema de tipo de datos de cada uno de los campos de un empleado: nombre, apellido, email, teléfono y salario, y su tipo de datos asociado. Ello nos va a permitir generar ese arreglo de empleados y la función agregar un nuevo empleado. Tanto la clase empleado como la clase cliente tienen aspectos en común, lo cual me puede permitir generar una clase abstracta o una superclase llamada persona, con nombre, apellido, email y teléfono. Y en las clases hija, empleado y cliente, por ejemplo, en empleado voy a tener un atributo particular que es el salario. En cliente no tengo nada por acá, pero más adelante pudiéramos añadir un nuevo atributo al cliente que sea el tipo de cliente. Entonces vamos a tener el arreglo de empleado, el arreglo de clientes, y las funciones agregar empleado y agregar un nuevo cliente. El procedimiento a seguir, sería primero que nada, se tiene el arreglo de persona, se agrega una nueva persona, se verifica si es empleado, si es sí, se carga el salario, si es no, se imprime directamente el contenido o el elemento que se acaba de insertar. Entonces bien, ahora vamos a la parte del ejemplo. Entonces lo tenemos almacenado por aquí. Entonces antes de ir al ejemplo vamos a verificar un ejemplo sencillito que tengo almacenado por aquí abajo. Entonces fíjense que aquí creamos una clase persona. De esta manera se coloca la palabra class seguido del nombre de la clase y 2 puntos por sintaxis. Dentro de la clase vamos a definir lo que es el constructor de la clase. En este caso el constructor lo vamos a llamar inicializar y va a tener como atributo el nombre. Entonces el nombre se recibe por parámetro y se almacena dentro del atributo nombre. En cuanto a la funcionalidad o comportamiento, vamos a crear una función que se llama imprimir.
la cual imprime por pantalla el mensaje nombre y el atributo nombre que se ha almacenado. En el cuerpo principal, bueno, se crea un objeto persona 1 que pertenece a la clase persona. Se inicializa ese objeto, ¿ok?, con el atributo Pedro y se imprime el contenido de persona 1 para verificar si se almacenó bien el atributo que se le estaba pasando. Igualmente persona 2 en un objeto tipo persona, se inicializa persona 2 con el atributo Carla y se imprime por pantalla. Si lo probamos, poner esto más grande aquí, ok, verificamos acá y aquí tenemos, se está imprimiendo correctamente tanto el nombre Pedro como el nombre Carla. ¿Okay? Entonces cuando se llama la función clase, ¿okay?, se crea un nuevo objeto en cada uno de estos dos, se inicializan ambos con el nombre, con el atributo que se le está pasando, se recibe aquí en non y ese non se asigna al atributo del objeto. Luego se imprime, o sea, se ejecuta un comportamiento del objeto persona 1 y persona 2 con el método imprimir, ¿bien? Entonces aquí se ejecuta imprimir y muestra el nombre que ha sido almacenado. Aquí tengo otro ejemplito para ustedes que vamos a ver. En este caso se crea una clase cuadrado. Fíjense que también se puede definir el constructor con este nombre, que este nombre sale por defecto a la hora de generar un constructor, por ejemplo en Visual Studio Code. En este caso se tienen dos atributos, ancho y alto, y se almacenan en el atributo de la clase ancho y alto respectivamente. En este caso del objeto que se vaya a generar. Y aquí se definió un método llamado calcular área, ¿okay?, el cual va a calcular el área del cuadrado con el ancho y el alto que ha sido almacenado en el objeto. En el cuerpo principal se crea el objeto figura, ¿okay?, que pertenece a la clase cuadrado, con los atributos 10 y 12 como ancho y alto. Luego se imprime, ¿ok?, calcular área, que es un comportamiento del objeto figura, y se muestra lo que se haya calculado. Si lo probamos, fíjense que aquí nos está imprimiendo efectivamente el área de este cuadrado. Bien. Ahora, en cuanto al ejemplo que estuvimos viendo anteriormente, lo tenemos por aquí arriba. Aquí está. Tenemos una clase persona y tenemos unas clases hijas, empleado y cliente. Aquí tenemos el completo aquí. Entonces, por cada empleado vamos a tener un arreglo de empleados y por cada cliente un arreglo de clientes y a su vez las funcionalidades de agregar empleado y agregar cliente. Entonces fíjense que aquí vamos a crear una clase persona, ¿ok? Luego vamos a crear una clase empleado y posteriormente vamos a crear una clase cliente. Bien, a cada una de estas clases le vamos a agregar, en el caso del empleado, un atributo particular que va a ser salario y su función, que es de agregar empleado. Ambas, clase empleado y clase clientes, tienen que heredar la clase persona, ¿okay?, para tener lo que va a ser los atributos nombre, apellido, email y teléfono. Entonces, cada una de estas clases, como hemos dicho, tienen que estar almacenadas en la misma ubicación. Yo lo llamé por aquí ejemplo OO, ¿ok? Dentro de ejemplo OO debo tener, es donde voy a almacenar cada una de esas clases. Fíjense que aquí las clases pueden ser almacenadas dentro de en diferentes archivos, ¿ok? Yo puedo crear diferentes clases y por cada clase la voy separando, ¿ok?, en archivos distintos. Vamos a visualizar entonces cómo sería la clase de persona, que sería la más general. Entonces aquí en la clase persona defino mi clase persona, ¿verdad? Dos puntos por sintaxis. Dentro el constructor, en este caso lo llamo init, va a tener los parámetros nombre, apellido, cédula y teléfono.
y esos parámetros se van a almacenar en los atributos nombre, apellido, la set y teléfono, ¿okay? Los atributos del objeto. Por aquí defino una función imprimir, str, para mostrar el nombre, el apellido y la cédula que se haya almacenado de una persona. A su vez dijimos que íbamos a definir una clase empleado y una clase cliente. Se la buscamos por acá. Fíjense que están en la misma ubicación. Entonces en este caso vamos a abrir la de empleado. Entonces aquí fíjense que empleado tiene que heredar las características de persona. O sea, el empleado tiene que tener nombre, apellido, cédula y teléfono. Entonces para que él herede esos atributos yo tengo que colocar aquí de primer lugar from persona, import persona. O sea, del archivo persona tráeme la clase persona. ¿Okay? En este caso se puede leer como hereda. Del archivo persona hereda la clase persona. Y aquí defino la clase empleado que va a heredar, entre paréntesis se pone de dónde va a heredar. ¿Okay? El nombre de la clase padre o la superclase, que en este caso es persona. A su vez, el empleado va a tener un atributo en particular que es el salario. Entonces, bueno, hago el constructor para empleado con los parámetros nombre, apellido, cédula, teléfono y salario. Bien. Entonces aquí digo que el empleado va a heredar de la clase super el constructor que me almacena el nombre, el apellido, la cédula y el teléfono. Pero como persona solamente llega hasta aquí, yo tengo que agregar, ¿ok?, el parámetro salario al atributo salario, que es característicos de un empleado. Posteriormente defino mi clase cliente. Igualmente va a heredar de persona, ¿ok? Entonces debo traerme esa clase. Defino la clase cliente que hereda de persona. Creo su propio constructor, ¿ok?, con los parámetros nombre, apellido, set y teléfono, agregando uno nuevo que sería categoría de cliente. Para ello utilizo el constructor de la clase padre, ¿okay?, que llega hasta teléfono, y agrego el atributo categoría, ¿okay?, que es característico de un cliente. Tanto empleado como cliente heredan la función, el método str para mostrar por pantalla nombre, apellido y cédula. Ahora, una vez que tengo creadas estas tres clases, ¿ok?, tengo que ejecutarla en algún sitio donde ellas se integren. Entonces para ello, bueno, vamos a crear el main. Vamos a ver aquí cuál de los dos. En este caso tengo el main donde voy a utilizar la clase empleado y la clase cliente. Entonces aquí, sencillito, creo un objeto emp, ¿okay?, que pertenece a la clase empleado y recibe como atributo, ¿okay?, como parámetro de entrada los valores Víctor Esteller, la cédula, el teléfono y el sueldo. A su vez creo un objeto cli que pertenece a la clase cliente y recibe como atributos Vic Esteller 1, 2, 3 como cédula, teléfono y categoría de cliente VIP. Para imprimirlo, bueno, hago un print. En este caso puedo imprimir cualquiera de los dos. Vamos a imprimir el empleado a ver si efectivamente salen los valores que se le ha pasado. Entonces, ejecutamos esto. Efectivamente está saliendo los valores que se le pasaron como nombre, apellido y cédula. Bien. Si imprimimos en este caso el cliente, probamos, efectivamente está imprimiendo es el cliente, correcto. Ahora, si yo quiero agregar un nuevo cliente, así como vimos por acá, en este caso quiero agregar un nuevo empleado. Entonces tengo el arreglo de personas, en este caso de empleados. Pregunto si es empleado o no. Si es empleado debo leer el salario. Si no, pues debo imprimir directamente o pedir, en el caso que estamos haciendo, el atributo categoría de cliente. Entonces por eso necesitamos un condicional allí antes de leer esos dos parámetros, ya sea el salario o la categoría de un cliente.
Para ello vamos a abrir este main2. ¿Ok? Igualito vamos a usar las clases empleado y la clase cliente. En este ejemplo, bueno, definimos la función cargar para leer los datos. Le pedimos al usuario que nos diga si es un empleado, sí o no. Si es un empleado, la respuesta va a ser sí. Si no es un empleado, o sea que si es un cliente, la respuesta va a ser no. Sea empleado o sea cliente, él va a tener nombre, apellido, cédula y teléfono. ¿Ok? Pero antes de leer el atributo salario o categoría, debemos preguntarle si la respuesta que introdujo aquí arriba fue sí o si fue no. Si la respuesta fue sí es porque es un empleado, entonces leemos el salario. Ese salario lo vamos a agregar dentro del objeto empleado. Objeto que pertenece a la clase empleado, que tiene como atributos nombre, apellido, cédula, teléfono, ¿ok? Y el salario que acabamos de leer. Y como dijimos que esto se iba a almacenar en un arreglo de empleados, a personas.appen, ¿verdad? Le vamos a agregar ese nuevo dato que se ha creado. La función appen agrega a un arreglo, ¿ok? Un objeto en particular. En este caso, el objeto EMP. En caso de que la respuesta haya sido no, entramos en el caso contrario. Se lee la categoría del cliente y se crea el objeto cliente que pertenece a la clase cliente, cuyos atributos son nombre, apellido, la sede, teléfono y la categoría que acabamos de leer. Igualmente, una vez que cargamos ese objeto CLI, ese objeto CLI debe añadirse, ¿ok? Appen al arreglo de personas. Bien, entonces en ese arreglo de personas vamos a tener almacenados los empleados y los clientes. En el cuerpo principal creamos un arreglo personas. Fíjense que tiene sus dos corchetes vacíos porque aquí no hay nadie en el cuerpo principal al comienzo. Quiere decir que es un arreglo vacío. Y el appen, al ejecutar cargar, aunque se ejecuta esto, y el appen va a ser la inserción a ese arreglo de personas del objeto que se haya creado. Finalmente, para imprimir los datos que han sido creados, utilizamos un for para recorrer el arreglo personas, ¿ok? E imprimir cada uno de los objetos que estén ahí dentro. Bien, si probamos esto, nos dice, ¿va a agregar un empleado? ¿Sí o no? Vamos a decir que sí. Ingresa el nombre. Apellido. Cédula. Teléfono. Salario. Me está preguntando si deseo agregar otro. Vamos a decir que no, porque es un cliente que quiero agregar. Ingresa el nombre. Miguel. Ingresa el apellido. Cédula. Teléfono. Y el tipo de cliente. Fíjense que no me pidió el salario porque está entrando en el caso contrario del condicional, en el cual un cliente tiene es categoría. Entonces vamos a decirle aquí que es VIP. Ok, bien. Damos enter e imprime. Entonces cuando está imprimiendo, salió el empleado que agregamos, que era Víctor Esteller, y el cliente, que era Miguel Aponte. ¿Por qué introdujo solamente dos? Porque solamente ejecuté cargar dos veces. Bien. Entonces introduje dos personas y lo imprimí con este ciclo repetitivo. Todo esto puede generalizarse con un menú de opciones, ciclo repetitivo, un while, hasta que no se desea ingresar más personas. ¿Ok? Todo ello pues lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces fíjense que aquí hemos reforzado los conceptos que vamos a necesitar de la programación orientada a objetos, en este caso bien elementales, como son la definición de clases, ¿ok? Como es la definición de clases hijas,
las cuales heredan de una superclase, ¿okay? Y cómo se integra todo esto en un cuerpo principal, ¿okay? Con la clase superior, ¿okay? Y la clase es hijo, o sea, y cómo se... Es importante también cómo crear un objeto, ¿okay? En la cual tenemos el objeto empleado, el objeto cliente, que heredan de la clase de persona y a su vez ellas definen características particulares. Entonces, bueno, muchachos, aquí hemos llegado al fin de este material práctico sobre orientación objeto. En las próximas clases, bueno, vamos a tratar el tema del HTML con las plantillas de estilo, para posteriormente meternos en la base de datos. Todo esto bien básico para crear una pequeña aplicación de software, ¿ok? Orientado a la web. Entonces, bueno, estamos en contacto por Telegram y por el Classroom. ¿Oyeron, muchachos? Bueno, estamos en contacto. Cuídense mucho y a practicar. Le dejo este material por el Classroom.